Hola amigos del sector solidario. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del tema de las pensiones, que creo que es uno de los asuntos más importantes en la vida económica de cualquier ser humano en este mundo de hoy en día, así como lo puede ser la compra de la vivienda o decidir si va a tener hijos o no. Particularmente en Colombia el panorama es complejo y desalentador. Actualmente solamente 1 de cada 3 personas que alcanzan la edad de jubilación logran contar con una pensión, pero el panorama a futuro al parecer es inclusive peor. Se habla de que apenas un 20% de las personas que hoy están trabajando a futuro van a reunir los requisitos para poderse pensionar, y por eso el gobierno desde ya está hablando por hacer una reforma. Pero a la final, aún antes de esa reforma, las personas estaban muy confundidas porque no saben qué les conviene más, si el modelo público de régimen de prima media o el de ahorro individual que administran los fondos privados de pensiones. Hoy en día todos los colombianos tienen derecho a una doble asesoría, pero aún con la doble asesoría persisten muchísimas dudas. No obstante, pues las personas que ya les faltan menos de 10 años para pensionarse deberían empezar a tomar esas asesorías para saber muy bien qué le conviene. Pero las personas que les faltan mucho más para pensionarse, las personas que hoy están, no sé, ya iniciaron su vida laboral y son menores de 45 años, pues seguramente están pensando en cuál de los dos regímenes debería quedarme. Esa es una pregunta que sin duda es muy importante, pero lo que sí es cierto es que todo mundo debe estar cotizando para su pensión en algún momento. La gente cree que la pensión es única y exclusivamente pues para la vejez, pero resulta que también existe lo que llaman la pensión por invalidez y por supervivencia. Entonces, toda persona que cotiza a uno de los dos regímenes, sea público o sea privado, si por algún momento o por algún motivo llegare a quedar inválido en más de un 50%, pues va a obtener el derecho a su pensión. Dado que no va a poder trabajar, va a recibir un ingreso con el cual subsistir. Lo mismo llega a suceder si se produce el fallecimiento de la persona que está cotizando. Aquella persona que le sobreviva a sus hijos menores de 18 años o menores de 25 años y están estudiando, o su cónyuge, va a tener derecho a recibir de manera vitalicia un porcentaje de esa pensión, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces es muy importante que todas las personas de uno u otro modo traten de cotizar a uno de los dos regímenes. Ahora bien, muchas personas buscando que les quede en el presente un ingreso disponible más alto, especialmente aquellas que trabajan como independientes, tienen la costumbre de cotizar muy por debajo de sus ingresos reales. Eso no solo les puede traer problemas con la UGPP, que es la entidad, digamos, del Estado que analiza sobre cuál base está uno cotizando, si es la correcta o no, que debe ser sobre el 40% de los ingresos que generan, por ejemplo, los profesionales independientes, sino que también es la base sobre la cual uno va a obtener el derecho a esa pensión. Entonces es posible que en el presente cotizar sobre un salario mínimo parezca buena idea para una persona cuyos ingresos reales pueden superar los 4 o 5 millones de pesos, pero resulta que si llegare a quedar incapacitado o si llega a fallecer, pues lo van a pensionar con un salario mínimo. Lo cierto del caso es que hasta el momento la experiencia a mí lo que me muestra es que las personas que cotizan al régimen de pensiones público al parecer obtienen niveles de pensión más altos que los que se obtienen en el sector privado. Yo podría estar equivocado, ni más faltaba, pero en lo personal no conozco la experiencia de nadie que me diga que con el sector privado ha obtenido una mejor pensión que lo que obtendría con el sector público. Pero eso, insisto, para las personas que son muy jóvenes resulta irrelevante, porque pues el sistema pensional lo van a reformar en los próximos 2-3 años y seguramente las diferencias ya no van a ser tan significativas, y por ende lo que uno debería pensar es que además de tener la pensión, que ese debe ser un plan A, hay que tener un plan B y un plan C. Parte de todo este tema de contar con unos ingresos para el momento de la vejez es el poder adquirir su propia vivienda. Ya digamos, cuando uno tiene su propia vivienda, pues tiene la tranquilidad de que al menos no va a tener que disponer una parte de sus ingresos para pagar el arrendamiento del sitio donde usted va a vivir, así que eso ya de por sí es una gran ayuda. La otra cosa que uno debe pensar es que ya hay una ley que está en trámite, en proceso, en implementación, en reglamentación, que es el de la hipoteca inversa. Eso le va a dar a las personas que por algún momento o por algún motivo lleguen al momento de la pensión y no logren pensionarse, o la pensión sea muy inferior a sus ingresos, casi como que le vuelva a vender la casa al banco. Esa es la realidad. Usted pacta con el banco que sobre el avalúo de su casa empiece a darle una renta que uno pacta con el banco, puede ser vitalicio, puede ser una cierta cantidad de años,
Así que va a tener un segundo ingreso además de su pensión. Supongamos que usted se pensionó con el mínimo, pero eso le parece bastante poco. Y lo único que usted tiene es la vivienda en la que está. Entonces usted puede hacer la figura de la hipoteca inversa, que ya funciona en varios países como España, México, que yo recuerde. Y va a obtener una renta adicional, imagínese 500, 600, 700, 800 mil pesos adicionales sobre su vivienda, eso dependerá mucho del avalúo, y entre esos dos ingresos, pues cuando pase la edad de la pensión va a tener la posibilidad de vivir, digamos, de modo más o menos cómodo. Eso sí, cuando usted fallezca, en el momento en el que eso se produzca, pues los herederos tendrán la posibilidad de entregar el bien en dación de pago por la deuda que se creó con el banco o de pagar el saldo de la deuda y quedarse con el bien inmueble. Esa es la figura de la hipoteca inversa. Entonces, parte del plan de retiro de la etapa productiva de toda persona debe ser tener su pensión y tener su vivienda. Pero también es cierto que hay otro tema bien importante, y es que ojalá las personas durante su vida organicen la situación de tal modo que para cuando llegue el momento de la pensión no tengan deudas significativas. No debería, pero bastante frecuente observa uno pensionados con deudas muy abultadas. Pienso yo que puede tener que ver con que están sufragando o sustentando otras personas del círculo familiar a lo mejor, porque en teoría uno a los 62 años, que es la edad de pensión por ahora, debería tener ya resueltas muchas de esas cosas que demandan deudas. Por ejemplo, uno no llega a los 62 años diciendo, bueno, llegó la hora de formar un hogar, tener unos hijos, pagarles la educación, comprar una casa, comprar un carro, tener un negocio. Yo pensaría que la mayoría de esas cosas a los 62 años deben ser metas cumplidas, y por ende las deudas de esas cosas deben quedar extinguidas. A lo mejor sí es posible que tenga uno como pensionado unas deudas pequeñas de un viaje, de una necesidad puntual, pero no grandes deudas. Así que toda persona que esté, no sé, 6, 7 años antes de la edad de su pensión debería decir, bueno, aquí paro, no me voy a endeudar más, voy a empezar a pagar esas obligaciones y me voy a programar como para que cuando llegue el momento de la pensión mi nivel de compromiso sea mucho menor. Las pensiones en general, lo que llaman la tasa de reemplazo, es decir, el valor que uno va a recibir, está alrededor de entre el 30-40% del ingreso que se tenía durante la etapa productiva. Ambos sistemas lo liquidan de manera distinta. En el sistema privado depende de usted qué tanto ahorra. Se dice que más o menos para tener derecho a una pensión vitalicia de un salario mínimo se deben tener ahorrados por lo menos 100 millones de 300 millones de pesos. En el sistema público no, dependerá del ingreso promedio de los últimos 10 años o del ingreso promedio de toda su vida laboral, dependiendo cuál de los dos le convenga más, pero en todo caso no va a ser más del 75% de lo que dé ese promedio, ni tampoco va a ser por debajo del salario mínimo en ninguno de los dos regímenes. ¿A dónde voy con esto? A que inevitablemente sus ingresos se van a reducir cuando se pensione, porque en vez de recibir los 12 sueldos, la prima, la cesantía, horas extras, dominicales, festivos, bonificaciones, cumplimiento de meta, prima extralegal, lo que sea que tenga, usted va a recibir 13 mesadas, punto. O sea, 12 pagos y uno adicional al año, o sea, 13, punto. Ahora, adicionalmente, pues ese valor va a ser el 40-30% del promedio que usted tenía antes. Entonces sus ingresos de todas maneras se van a ver reducidos, y por ende es tan importante que sus compromisos también sean menores, que uno ya no tenga hijos a los que le está pagando la educación, ni está pagando el crédito del ICETEX, ni está pagando el crédito del carro, ni está pagando el crédito de la casa. De hecho, sería buena idea que todas las personas se pongan de meta tener un segundo ingreso para que no tengan que hacerlo de la hipoteca inversa. Es decir, en vez de comprarse una casa tal vez más grande, más suntuosa, que le vas a sacar más dinero por impuestos, por seguros, por administración, mantenimiento, etcétera, deberían pensar en comprarse una segunda casa. Es decir, que al final de su vida usted pueda decir que tiene la casa en la que habita y una segunda casa que le genera ingresos junto con la casa esta, digamos, o con la pensión que va a obtener. Podría ser que eso sea suficiente para poder vivir si uno no tiene deudas ni compromisos muy significativos. El estar en una cooperativa o fondo de empleados brinda una ventaja adicional para cuando llegue ese momento de la transición, y es que podría ser que si uno llega con deudas y su ingreso se disminuye, esa etapa de transición la pueda solventar con los recursos que durante toda la vida aportó o ahorró en el fondo de empleados o en la cooperativa.
Es decir, que yo creo que las cooperativas o fondos de empleados pueden ser un elemento complementario al plan de retiro. La cooperativa o fondo de empleados le ayudó para usted adquirir su vivienda, para poder resolver todas esas necesidades que tuvo durante la vida productiva, pero si usted perseveró y no es de esas personas que a toda hora se la pasa, se retira y cruza, se retira y cruza, entonces nunca capitaliza a largo plazo, sino que se queda 10, 20, 30 años, seguramente al final va a tener 40, 50 millones de pesos de aportes y ahorros en esa entidad, y en ese momento pues si tiene deudas podrá retirarse y cruzarlos y entonces se organiza, o si no tiene deudas podría llegar y retirarse y coger esos 30 o 40 millones de pesos para cubrir parte de ese déficit mientras va acomodando su estilo de vida al nuevo nivel de ingresos. Total, creo que son muchas las cosas que una persona tiene que tener en cuenta respecto a su futuro y su panorama pensional. Ni más faltaba que tomar una decisión a tiempo sobre si me conviene más el régimen privado o el régimen público también resulta fundamental. Y por eso los invito de antemano a un conversatorio el 10 de julio en el que contaremos con la presencia de dos panelistas expertos, uno que nos va a hablar del sistema público y otro que nos va a hablar del sistema privado, para que todas las personas que asistan y se conecten pues puedan tener mayores elementos que les permita tomar una decisión. Sin más, los invito a que se suscriban a mi canal, a que visiten mi página web, activen la campanita para que les llegue notificación, y de entrada pues los invito a que compartan este video con sus asociados y demás allegados para que puedan tener más elementos de juicio sobre el tema de las pensiones en Colombia.